Buenas noches, bienvenidos a Perspectiva Mundial. Soy María Emma Mejía y junto con Margarita Rojas hablaremos de esa paradoja de la segunda vuelta presidencial en Chile, donde una comunista y un político de ultraderecha miden fuerzas este próximo 14 de diciembre. Y es una muestra tal vez de la frustración de la ciudadanía con Gabriel Boric, un presidente joven, progresista, que eligieron hace ya 4 años. Y uno podría pensar que ese aumento en temas como la inseguridad, la migración ilegal, el crimen transnacional, pasaron a ser grandes preocupaciones de los electores en este país, un país que era tal vez uno de los más tranquilos, de los más seguros, y el péndulo político tal vez también muestra que giramos probablemente hacia la derecha, Margarita. Pues eso es lo que dirán las urnas el 14 de diciembre, María Emma, pero para entender esta coyuntura que muchos ven como un espejo de la región, hoy nos acompañan desde Santiago de Chile Rodrigo Delgado, exministro del Interior de Chile en el gobierno de Sebastián Piñera, y Marco Moreno, analista político y director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile. Bienvenidos. Pues bienvenidos a los dos y comenzaría yo con Rodrigo. ¿Será que Chile es ahora uno de los múltiples países de América Latina que está virando hacia la derecha? A ver, yo en lo personal, bueno, agradezco la invitación a este programa, saludarla, por supuesto, saludar a Marco. Yo en lo personal creo que hoy día, y si uno ve los datos que se recogen también en la misma encuesta, pero los datos que uno puede recoger en la última década tal vez, hay una desafección de las personas respecto a los partidos, incluso a las ideologías o a esto de clasificarse entre izquierda o derecha. Lo que hoy día la gente está valorando son candidaturas o propuestas que administran realidades y que esas realidades están representadas obviamente en propuestas muy concretas. Hoy día el péndulo de más que de izquierda a derecha está en un péndulo de orden y seguridad versus cierto incerteza o incertidumbre o incluso lo que pudo haber representado antes de la pandemia en Chile el estallido social, con toda la generación de violencia que eso contrajo y que la gente obviamente hasta el día de hoy en general, la gran mayoría lo resiente. Por lo tanto, y si le sumamos además este cambio en Chile respecto a lo que eran delitos comunes que se relacionaban básicamente con delincuencia común, al paso, ¿cierto?, de crimen organizado, se da están los ingredientes perfectos para que, por supuesto, la gente tienda a elegir el orden, la certeza, quienes tienen propuestas mucho más acabadas, más tal vez más duras, si se quiere, respecto a temáticas como lo son la seguridad. Marco, veamos un poco los resultados de la primera vuelta para ver esto cómo nos puede proyectar hacia la segunda. La pregunta es, Boric llegó segundo hace 4 años porque ganó Kast, pero en la segunda vuelta se invirtieron los roles y esta vez Jara llega ganadora y Kast segundo, pero parece con más posibilidades de ganar. Los porcentajes son parecidos, 27% para Jara y 25% para Boric hace 4 años. ¿Qué tanto puede crecer ella ahora? ¿Qué tantos apoyos puede cosechar? Sí, bueno, muchas gracias Margarita, María Emma, y un saludo también a Rodrigo por este espacio. Efectivamente, los datos que tú señalas son correctos, pero yo haría, digamos, un segundo clic a esa información, porque esos datos corresponden a una elección con voto voluntario, ¿no? En esa oportunidad votó el 46% del padrón hace 4 años atrás en Chile, algo así como 7 millones de personas que sufragaron en la urna, pero en esta elección de hace 6 días atrás, en realidad se realiza con voto obligatorio, donde con un alto nivel de participación, sobre el 85% de personas que concurrieron a la urna, votaron más de 13 millones de personas, por lo tanto prácticamente el doble de los votos que se obtuvieron hace 4 años atrás. Y eso marca evidentemente un hecho bastante significativo, ¿no?, en los resultados. Efectivamente, si tú sumas los votos de Kast en la segunda vuelta y de Jara,
muestran que hay un 50% que no votó por ellos, ¿no? Más o menos. Y por lo tanto, ese 50% que no votó por ellos es lo que ahora van a tener que ir a buscar ambos candidatos en esta segunda vuelta. Pero, María Emma sí, sigue, sigue. Ujú. Sí, no, que María además se preguntaba si el país había girado hacia la derecha. Yo también pondría ahí un acento porque, o una duda, porque en realidad, y coincido con lo que dice Rodrigo, que en realidad la gente votó orden, pero eso no quiere necesariamente decir que el orden sea, ¿no es cierto?, que la gente que votó de esa manera sea de derecha, ¿no? Lo que tenemos es un voto de orden con una mayoría diversa, que también suma más o menos un 50%. Pero ahí está Chile Vamos, o sea, la derecha tradicional, está la nueva derecha, esta derecha más radical que representa a Kass y Johannes Kaiser, y está, ¿no es cierto?, también lo que pueden ser otros electores que participaron en este proceso. Por lo tanto, el escenario todavía está muy abierto, diría yo, a pesar que las matemáticas, ¿no es cierto?, podrían decir que el resultado favorece a José Antonio Kast, pero evidentemente las elecciones tienen sus Pero particularidades. preguntaría, Marco, nada que ver con Pinochet, dijéramos, esa derecha, ultraderecha, no recuerda en nada, son otras las preocupaciones, y cuando él habla de un gobierno de emergencia, Kast se alejó definitivamente de lo que fue en otras épocas su cierto pinochetismo o algo. Sí, bueno, claro, ese clivaje, esa lógica que imperó en la política chilena, evidentemente ha sido superada. Yo creo que hoy día los electores en Chile no se mueven en el eje derecha-izquierda ni dictadura-democracia, ¿no? Es una categoría del pasado, es una categoría analógica, vamos a decir, para entender la política, porque hoy día la política en Chile se mueve en otras coordenadas, ¿no? Yo diría que en la coordenada, tú también lo decías, María Emma, de un desplazamiento, de una demanda de cambio que permitió que Gabriel Boric fuera electo hace 4 años, a una demanda de orden relacionada, ¿no es cierto?, con un problema estructural que tenemos en América Latina vinculado al tema de la seguridad, que ha ido, ¿no es cierto?, golpeando fuerte en todos los países y que Chile, por cierto, que no estaba inmune, ¿no? Y por eso que yo insisto, lo que tuvimos mayoritariamente el domingo en el resultado de las urnas fue un voto de orden. La gente votó en esa coordenada, ¿no es cierto?, o alineándose, podríamos decir, con este desplazamiento hacia el orden, en términos de el orden entendida como seguridad ciudadana, pero también como seguridad económica, como progreso, ¿no es cierto? En esa lógica fue lo que la gente se manifestó en las urnas el domingo recién pasado. Sí. Rodrigo, hablemos un poquito del factor Franco Parisi, porque es el tercero en esta disputa, tiene el 19% de los votos y sin duda hacia donde se incline él, pues de alguna manera moverá la balanza, pero ¿tiene él el sartén por el mango? A ver, hay que seguir un poco la línea de argumentación de Marco respecto al voto obligatorio. El electorado, a mí me da la impresión que el electorado que hoy día le dio ese casi 20% a Franco Parisi era un electorado que antiguamente con voto voluntario o votaba blanco, o votaba nulo, o votaba tal vez por otras fuerzas que también eran más outsiders en ese momento, como pudo haber sido Marco Enrique, por ejemplo, o Minami, que hoy día bordeó el 2%, viene a la baja. Entonces hay un público, hay un electorado que efectivamente no se siente identificado con la política tradicional, pero que sí sigue ciertas causas que son relevantes para ello. Por ejemplo, Franco Parisi, hay que entender, se alió con una parlamentaria, ¿cierto?, que lideró, por ejemplo, el tema de los retiros de los fondos de pensiones, que fue un tema muy popular durante la pandemia. Después, obviamente, eso quedó más que demostrado que había generado una inflación importante, ¿cierto? Y trajo una serie de externalidades, pero en su momento la gente tuvo dinero, ¿cierto?, en sus cuentas para poder sortear lo que era la pandemia. Y hay, obviamente, gente que de alguna manera, mirando hacia atrás, con el diario del lunes, como se dice, considera que fue una mala política, pero hay otro porcentaje de la población que dice, bueno, en realidad es una plata que me corresponde y yo también quiero seguir con esa política de retiro. Y hay gente que se siente identificada, por ejemplo, Franco Parisi ha propuesto rebajar el impuesto a los medicamentos, el impuesto a los pañales de adultos, de niños, por ejemplo, ha propuesto terminar con
no sé cómo le dicen en Colombia, pero son los televía, el TAC, ¿cierto? El cobro Exacto. electrónico de la autopista. Mucha gente que pasa por la autopista urbana está muy endeudada, eso efectivamente es una situación que ha subido muchísimo su costo, entonces va enganchando Franco Parisi con distintas temáticas de la realidad cotidiana de las personas y logra, con voto obligatorio, generar un 20% que es tremendamente importante. Ahora, ¿qué pasa con el relato de Franco Parisi? A mí lo que me pasa, y esto es discutible, pero me pasa que a ratos él como que, si uno lo escucha, uno podría decir, mira, en realidad él siente que es dueño de esos votos, pero a los 5 minutos, en la misma entrevista, él dice, no, la gente es dueña de sus Decidirá, votos. sí. La gente decidirá. Quería, Él ha propuesto un programa, sí, muy cortito, sí, él tiene o tuvo un programa, ¿cierto? Ustedes saben que vive fuera de en Chile, YouTube, ¿no? Sí. un programa muy visto en su momento. En la elección pasada, él invitó también en su momento al mismo Kast y al mismo Boric en su momento. Solamente asistió en ese entonces el candidato Kast, por así decirlo. Hoy día han aceptado, entiendo, ambos de ir a ese programa. Entiendo que después va a ser una consulta online a sus partidarios. Pero la cúpula del partido de la gente, que su partido dice, no, en realidad la gente va a decidir. Después, este programa también es como una especie, Sí. ¿cierto?, de indicador. Entonces, la verdad es que él ha jugado muy bien este rol desde su perspectiva. No digo que esté bien, pero él ha hecho muy bien este personaje post-domingo, en donde ha centrado gran parte de la atención electoral de las primeras 72 horas, si se quiere, post-electoral. Queríamos invitarlos de pronto a escuchar a Holzman en el análisis que él hace sobre Jara, sobre la candidata, un poco para ayudarnos a entender quién de todas maneras históricamente ha sido la primera mujer comunista pues en llegar a liderar una primera vuelta o unas elecciones en uno de nuestros países, en Chile. Lo que nos dice esta votación es que la peor figura que podría haber representado al oficialismo ha sido Jara. En tanto cuanto ella es militante del Partido Comunista a los 14 años, no se retiró del partido cuando fue candidata a las primarias, que hubiese sido la oportunidad, tampoco se retira una vez que es como se elegida, y tampoco parece ser que va a renunciar ahora. Y el Partido Comunista Chileno es uno de los partidos más doctrinarios y seguidores de lo que era el Partido Comunista Soviético, es decir, es un partido marxista-leninista. Es el único partido que, acá en Chile al menos, respalda a Nicolás Maduro, respalda a Cuba, respalda a Nicaragua. ¿En qué falló Boric tan dramáticamente? Quiero preguntarles un poco porque como que uno cree, había tanta esperanza, ¿no? Sí, y es cierto que se jugó tan mal la izquierda, es decir, que Jara era lo peor que le podía pasar a la izquierda entre las opciones que tenía. Marco. No, yo creo que el actual oficialismo que respalda al presidente Gabriel Boric realizó una primaria, ¿no? Y en esa primaria compitieron dos exministras del gabinete del presidente Gabriel Boric, Carolina Toá, que representaba al mundo del socialismo democrático, y Annette Jara, que representaba al Partido Comunista y al Frente Amplio. Ganó Jara, ¿no es cierto?, sorprendiendo a fines del mes de mayo en esa elección, y de ahí en adelante se convirtió en la candidata del oficialismo. Pero yo creo que el tema del comunismo no es un tema tan relevante. Piensen ustedes que del actual padrón electoral, de los 15 millones que conforman el padrón electoral con voto obligatorio, hay un tercio de personas, o sea, 5 millones que nacieron después de 1990, ¿no? Para esas personas que nacieron después de 1990, lo que pasó con la dictadura, lo que pasó con el Partido Comunista, no es un tema significativo en sus decisiones electorales, ¿no? Entre otras cosas, porque no vivieron ese periodo, nacieron después de 1990. Y por lo tanto, no creo que sea un factor relevante en la decisión de los electores, ni el domingo pasado, ni lo va a ser probablemente el próximo 14 de diciembre. Creo que ese tema ella lo dio por saldado rápidamente, ¿no es cierto?, anunciando que de ser electa presidente probablemente va a renunciar a su militancia en el Partido Comunista. Pero no creo que sea un tema, como tampoco lo es, ¿no es cierto?, esta idea que se ha instalado de que Jara sería la candidata del continuismo, ¿no? Tanto así que
ha tenido discrepancias con el presidente Gabriel Boric producto de la intervención del presidente en el debate político que ha terminado, ¿no es cierto?, de alguna manera generando dificultades en el comando. El problema es que si el presidente sigue o insiste en ser un actor relevante, lo que va a hacer es que la elección del 14 de diciembre se convierta en un plebiscito sobre la gestión del gobierno, ¿no? Y eso puede ser una mala noticia para las pretensiones por supuesto. de Janet Jara, ¿no es cierto? Convertir esto en un voto de castigo y por lo tanto perjudicar a sus pretensiones de ser electa en la segunda vuelta. Y con una desfavorabilidad muy alta, pues en el caso de Boric. Pero Rodrigo, quería que escucháramos también a Holtzman otra vez, a Guillermo, hablando de Katz, un poco para que usted nos analice su reacción y si esto es así, su proyección. Katz se considera una persona de una derecha conservadora o ultraconservadora, pero lo más importante es que no es globalista. Y en eso logra un espacio de convergencia de distintas derechas, de distintos sectores, que no estando, digamos, que no sintiéndose de derecha, sí sienten que el globalismo le ha hecho mal no solamente al mundo, sino que a Chile. Y lo segundo es que queda en sintonía con lo que está pasando en el mundo. El mundo hoy día, con la disrupción de Trump desde Estados Unidos, está marcando un sendero contra el globalismo. No contra la globalización, sino contra el globalismo como expresión de una izquierda progresista que es la que ha quedado disminuida o en minoría actualmente, tanto en la elección en Chile como en otra elección. ¿Está de acuerdo, Rodrigo? A ver, lo que pasa es que las derechas en Chile son bastante más homogéneas que las izquierdas chilenas. Yo creo que efectivamente había toda una incógnita de qué iba a pasar la noche del domingo pasado, cuando, si se daba la lógica, ganase José Antonio Kast, y qué iba a pasar con los apoyos de coaliciones o partidos, ¿cierto? Puntualmente Chile Vamos, la derecha tradicional, respecto a la figura de José Antonio Kast, que es y nace desde la UDI. O sea, José Antonio Kast fue militante UDI, fue parlamentario de la UDI, fue vicepresidente de la UDI, y efectivamente había, ¿cierto?, un halo de misterio respecto a qué iba a ocurrir, sobre todo con la reacción de Evelyn Matei. Eso se despejó rápidamente. Me da la impresión que las primeras horas han sido horas de mucha unidad, más allá de que en Chile Vamos, ¿cierto? Hay todo un debate respecto a si ese conglomerado debe seguir adelante, si cumplió su ciclo. Hay un debate ahí encapsulado en Chile Vamos que no le ha afectado a la candidatura, por así decirlo, de José Antonio Kast, pero efectivamente José Antonio Kast rápidamente generó adhesión porque se entiende que es la carta, ¿cierto?, que puede y debe ganarle a la candidata comunista. El anticomunismo, si bien es cierto, está bastante representado en la derecha o en las derechas. Yo diría que también hay un segmento dentro de las izquierdas, de alguna de las izquierdas, sobre todo de algunas fuerzas progresistas, que también no miran con buenos ojos que la candidata del sector sea efectivamente una candidata comunista. Y esto pasó en la primera vuelta y seguramente vamos a tener algunos problemas que se van a visualizar en la segunda vuelta en esa coalición. Y esto se ve, pues la tercera es la vencida porque Kast es su tercera postulación a la presidencia. Pero yo quería que habláramos de la influencia de Donald Trump. En esta segunda vuelta, en estos 20 días que nos quedan, muy probablemente Trump hará lo posible, ya lo hizo en Argentina, tenemos una derechización, entiendo que no es un debate ideológico, pero dijéramos, ¿no será que aquí una también, tendencia. Sí, una tendencia que aquí también Trump tendrá mucho que ver con Katz? A ver, lo que hemos visto en las últimas horas son algunas declaraciones, por ejemplo, del embajador, del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, respecto a algunas críticas a las críticas del presidente Boric respecto al presidente Trump. Se dan, uno podría decir, son coincidencia con el mandato, ¿cierto?, del nuevo embajador, porque lleva pocos días, ¿cierto?, el nuevo embajador en Chile, o será efectivamente algo de aquello, de algún tipo de roce entre la Casa Blanca y la Moneda respecto, ¿cierto?, a miradas que conduzcan, obviamente, a lo mejor a un debate más político de esta segunda vuelta. Es una pregunta válida, pero se da justamente en un contexto en donde estamos a pocas semanas de la segunda vuelta y ha generado algún debate interno. Ahora,
no sé si el electorado chileno esté mirando tanto hacia Estados Unidos o hacia lo que pueda manifestar, en este caso la Casa Blanca o algún vocero o el mismo presidente Trump. Creo que la elección en Chile se encapsula más en lo que ocurre en Chile, aunque hay un debate siempre ligado, por supuesto, a lo que pueda haber pasado en Cuba, ¿cierto? Lo que pueda pasar en Venezuela, por cierto, o lo que pasa en otras latitudes respecto a la izquierda. Y en respecto a la derecha, la verdad es que yo creo que hoy día el tema está bastante más centrado en un debate más interno respecto a la seguridad, respecto al orden, respecto al tema migratorio, crimen organizado y otros temas que son relevantes para mover la aguja electoral en el electorado de derecha. Pues yo a propósito de ese tema que usted menciona, Rodrigo, quisiera preguntarle a Marco. La postura de Boric frente al tema de Venezuela también seguramente se va a cobrar en votos el 14 de diciembre. ¿Cómo juzga usted lo que ha sido el posicionamiento de Chile en esta coyuntura regional? Sí, lo cierto es que la política exterior es una de las pocas políticas de Estado, ¿no? que trascienden las administraciones, sea el gobierno de derecha o de izquierda. Hay cierto consenso en relación a cómo deben conducirse las relaciones exteriores. Gabriel Boric, que era un presidente de izquierda, nunca planteó, por ejemplo, reponer las relaciones con Bolivia, que uno podría haber esperado, ¿no es cierto?, que hubiera sido un presidente mucho más activo en esos temas. Yo creo que por eso que el tema internacional no ha formado parte de la agenda de la campaña de manera digamos, significativa en comparación con los temas de seguridad, en comparación con el tema que podía acercarse a la cuestión internacional como el tema migratorio, ¿no? Entonces yo diría que en realidad la política exterior chilena tiende a estar concebida como una política de Estado y que no varía, tiene énfasis, matices, por supuesto, pero no varía significativamente. Marco, Sí. pero quisiera como que centrar la respuesta, si podemos, en Venezuela, porque claro, el tema de Venezuela se ha cobrado también en Chile una cantidad de problemas en términos de migración y de seguridad. Ustedes tienen crimen Red Aragua transnacional, allá ¿no? operando en Chile, entonces sin duda es un tema que se conecta por ahí también. Claro, claro, de algunas candidaturas se ha intentado plantear la migración desde una perspectiva de securitización, o sea, establecer cómo que la migración es un problema de seguridad nacional, ¿no? Evidentemente eso ha estado en la discusión porque se vincula al tema de seguridad. Recordemos que en el actual conformación del padrón electoral hay cerca de 880.000 extranjeros habilitados para votar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos esta particularidad en Chile que con 5 años de residencia el extranjero puede tener derecho a voto en elecciones nacionales como estas, por ejemplo, ¿no? A eso ha generado una gran polémica porque evidentemente hay una parte significativa de esos 880.000 extranjeros habilitados para votar que son de nacionalidad venezolana y por lo tanto la gran duda era respecto de cómo se iban a comportar electoralmente los venezolanos en Chile, ¿no? Que tienen una inclinación a votar por la derecha, dado, ¿no es cierto?, que vienen la gran parte de ellos, o un número significativo de estos, vienen, ¿no es cierto?, huyendo de un país donde hay un gobierno que conculca los derechos, que viola los derechos humanos, ¿no es cierto?, que los ha obligado a desplazarse. Entonces, de alguna manera, eso y la posición de Gabriel Boric respecto de Venezuela ha sido quizá un factor que ha ayudado más bien a aclarar cuál es la posición que tiene el Estado de Chile en relación con el tema migratorio, ¿no? Porque jamás lo candidatos reconoció, ¿no? Jamás reconoció Sí, Rodrigo, en ningún momento reconoció el Maduro. gobierno, el triunfo Pues, de Maduro, ¿no? Rodrigo, no sé si estás de acuerdo, pero jamás reconoció Disculpa. el triunfo y de todas maneras, pues el peso, o tal vez es porque desde aquí de Colombia vemos como tanto Colombia como en crimen transnacional, en migraciones, el cierre de la frontera con Panamá hizo que mucha de esa migración que pasaba hacia Estados Unidos, por nuestro país y hacia Panamá, pues se fuera hacia Chile. Entonces, somos como responsables o parcialmente responsables, Colombia y Venezuela, de esa situación de orden público, de inseguridad,
de deterioro, dijéramos, que usted hablaba al principio. Eso no pasaba, eran crímenes Bueno, comunes, hablaban ustedes. tanto Venezuela como incluso Bolivia se transformaron en dolores de cabeza para el gobierno del presidente Boric. Efectivamente, hubo una primera oleada migratoria en Chile de venezolanos que eran personas que tenían una formación profesional, que eran un aporte, que venían con sus ahorros, venían a vivir, ¿cierto? A mejorar su calidad de vida, pero después, efectivamente, tuvimos la llegada de personas que ingresaron por pasos clandestinos, irregulares, ¿cierto? Sicariato y obviamente crimen organizado, que lamentablemente desde Venezuela no hubo colaboración, no solamente con el gobierno que me tocó representar, sino que con este gobierno, por ejemplo, para las expulsiones. No permitieron muchas veces que los aviones con expulsados aterrizaran en Venezuela. En el caso de Bolivia tampoco existió la colaboración que se había comprometido tanto del entonces entrante presidente Boric como también del gobierno boliviano. La reconducción de personas que cruzaban la frontera hacia Bolivia tampoco funcionó como se esperaba. Bolivia es un paso muy permeable de migrantes irregulares hacia Chile, muchas veces involucrados las policías y la Fuerza Armada Boliviana en aquello. Bueno, todo un tema obviamente relacionado con seguridad. Por lo tanto, efectivamente, la relación entre el presidente Boric y el gobierno de Venezuela, si bien es cierto, inicialmente había buenas intenciones, se fue deteriorando rápidamente al punto cierto de que efectivamente hoy día no existe prácticamente relación alguna. Yo quisiera preguntar sobre el tema de ese factor sorpresa que suelen tener las elecciones chilenas de todas maneras. O sea, los chilenos a veces han sorprendido cuando, por ejemplo, en aquel famoso plebiscito del no o después. La pregunta es, ¿podría haber una sorpresa? Es decir, que cuando todo el mundo está esperando que Kast y cuando los números incluso le estén dando una ventaja, Janet Jara, ¿podría dar la sorpresa, Marco? Bueno, es posible, ¿no es cierto?, con un electorado tan volátil. Nosotros hablamos de los electores obligados para referirnos a aquellos que se incorporaron a votar con el voto obligatorio, que son la mitad del padrón. Estoy hablando de 7 millones de personas que son las que generan, ¿no es cierto?, esta inestabilidad, esta incertidumbre que estamos observando. En estricto rigor, ¿no es cierto?, evidentemente si uno hace una suma, los apoyos a favor de Kast, aritméticamente hablando, matemáticamente hablando, son más evidentes. Sin embargo, lo que yo les decía al principio, que si uno suma, ¿no es cierto?, la gente que no votó ni por Kast ni por Jara, ¿no es cierto?, son prácticamente el 50%, ¿no? Y ese 50% hay un número importante que evidentemente va a estar por Kast, todo pero no podemos hacer las sumas aritméticas. Por supuesto que es mucho más difícil la campaña para Janet Jara, ¿no? Se pone cuesta arriba en este escenario, pero evidentemente no hay que descartar que esta volatilidad que tenemos, de esta desconfianza en estos electores obligados, como le llamamos a los que se han tenido que incorporar por el voto obligatorio, pueda, ¿no es cierto?, dar algunas sorpresas como las que dio este domingo Franco Parisi, ¿no? Franco Parisi sacó el 20% de los votos, 2,5 millones. No es un error estadístico, es un factor que las encuestas, que los analistas, que nadie había visto venir, ¿no? Por lo tanto, no podemos descartar a priori que se produzcan también cosas que no Sorpresa, hemos factor analizado sorpresa. correctamente. Sorpresa, exactamente. Quería preguntarle a Rodrigo, la región. En Colombia muchas veces se dice que analistas hablan de que somos como, Chile es como el espejo, parecido, la constitución, la decepción un poco, la situación actual de este gobierno de la izquierda. ¿Lo ve usted así? A ver, yo creo que hay cosas y temas muy comunes en la región. Si uno revisa la prensa o si uno conversa con distintos medios o con amigos que uno tiene, ¿cierto?, en distintos países, las temáticas y los problemas, sobre todo relacionados con el crimen organizado, están en el número uno de las necesidades, de las prioridades. Tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica, pareciera ser de que las respuestas políticas de orden efectivamente están más relacionadas con las derechas que
efectivamente con los gobiernos de izquierda. Ahora, eso en Chile en el último tiempo se ha tratado también de parte de la izquierda de equiparar. Efectivamente, hoy día el relato del gobierno saliente ya de Gabriel Boric no tiene nada que ver con el relato entrante. Hay que recordar que la primera medida que tomó el presidente Boric cuando asume era justamente indultar, ¿cierto? Y retirar querellas a personas que habían cometido delito. Está bien, en un contexto de estallido social, en un contexto, pero finalmente que habían cometido delitos. O sea, creo que, o así lo leía por lo menos el gobierno en ese momento, que estaba haciendo un gran guiño hacia su sector, lo cual finalmente fue un tremendo boomerang, porque la gente al poco tiempo lo que quería de este gobierno era efectivamente también la promesa de enfrentar los delitos, no importando su naturaleza. Pues El gobierno en la mitad de su mandato se da cuenta de esto, trata de girar hacia ese rumbo, pero finalmente la verdad es que creo que el electorado, y esto pasa también en otros países, el electorado sigue tendiendo a pensar de que son las derechas quienes tienen más respuesta. Ahora, esto es muy pues dinámico. gracias de verdad a ambos por ese péndulo y por esa visión que nos han dado y esperemos a ver qué ocurre si esos espejos retrovisores y futuros continúan. Probablemente nos veamos un poquito más adelante para analizar los resultados. Muchísimas gracias por su análisis desde Santiago, a los dos, Rodrigo y Marco. Gracias, Muchas gracias. Y a los televidentes también muchas gracias por acompañarnos en esta cita semanal de todos los viernes a las 8 de la noche con los temas que hacen noticia en la agenda internacional. A ustedes, adiós.